Bienvenido, bienvenidas, diseño y amoblamiento y más. Hoy vamos a seguir con el vídeo de introducción a las plantillas de AutoCAD. En este caso vamos a realizar la configuración inicial. Bien, podemos ver que tengo aquí mi primera plantilla que realizamos en el anterior vídeo. O también podemos ir a abrir, buscar en este caso mi primera plantilla, o que recordar que no está aquí guardada. Tiene que ir a la carpeta donde la tengo guardada. Ahí lo tengo en documentos recientes, o en nuevo si quisiéramos hacer un dibujo basándonos en la plantilla, en este caso en nuestra plantilla, mi primera plantilla. Como queremos modificar nuestra plantilla, crear una plantilla en base a ISOCAD, recordar que estamos en la plantilla porque se llama DWT y se llama mi primera plantilla o primera plantilla. Vamos a continuar configurándolas. Vamos a poner de unidades, sale desplegable, y así configuraremos las unidades en nuestra plantilla. Nos sale la ventana de unidades de dibujo, donde podemos contemplar longitud y ángulo. En este caso vamos a tener longitud. Para nosotros queremos trabajar en nuestra plantilla en decimales, y en precisión vamos a poner 0,0, es decir, un decimal. Un decimal para la longitud. Como trabajamos en milímetros, ya incluso más adelante cambiaremos a 0, porque con medio milímetro en diseño mueble en madera es complicado trabajar. En nuestro caso el ángulo vamos a trabajar en grados decimales, y en precisión vamos a dejarlo también en 0,0. En ese caso ponemos 45 grados y medio, y nuestras unidades en milímetros. En sistema internacional sería el europeo, y en este caso ya hemos definido nuestras unidades de dibujo. Además ya iremos viendo si quisiéramos si quisiéramos ponerlo en metros, lógicamente si lo pusiéramos en metros, la longitud, en este caso si quisiéramos poner 0,300 centímetros o milímetros, tendríamos que poner una precisión de 3 ceros. En este caso lo dejamos en decimales, en milímetros, y lo dejamos como hemos comentado. Aceptamos y ya tenemos definidas nuestras unidades de dibujo. Es importante que lo hagamos desde el principio. Vamos ahora a escribir límites. Vamos a hacer los límites de trabajo, porque puede ser que ocurra que hagamos dos dibujos muy distanciados de otro y tengamos complicación. En este caso vamos a decirle los límites por la izquierda. Podríamos decir que límites vamos a ser por la izquierda. En este caso ponemos 0,0, no con punto, 0,0 para que sea mi primer punto de referencia, y en la esquina superior derecha, en nuestro caso con que trabajemos hasta 2000 o 4000 en madera mueble nos valdría. Vamos a decirle, pues serían 2 metros, lo que nos haga una idea, 2 metros por 1 o 4 metros por 2. En este caso vamos a poner 4000, 2000. Si fueran estructuras grandes, en modelos pequeños con 2000,100 nos valdría. En este caso, bueno, para hacer la prueba vamos a dejarlo en 4000 por 2000. Si nosotros vamos al zoom, aunque ya iremos explicando la herramienta zoom, podríamos ver un poco, para que nos hagamos una idea de los límites que estamos marcando. Vemos que tenemos en nuestra zona cuadriculada, donde vemos la zona roja, y el eje y el eje X serían nuestros límites. Los 4000 que hemos puesto sería de longitud, la anchura, y el Y serían los 2000 que hemos puesto. ¿Vale? En este caso, bueno, como la herramienta zoom, que ya la iremos viendo poco a poco, más que sería para visualización, no sería para marcar en nuestra plantilla, sino que nosotros podríamos ir visualizando
en este caso nuestros límites de área de trabajo. Es para que veamos que hemos marcado los límites. Con nuestra rejilla, nuestra cuadrícula, podemos ver, bueno, diferentes, podéis probar si queréis el zoom para visualizarlo. ¿Vale? Pero ahora, de momento no quiero centrarme mucho en la herramienta zoom. ¿Vale? Tendríamos ahí nuestros límites de dibujo, que en milímetros pues serían bastante, 4.000 milímetros de anchura por 2.000 metros de altura. Para continuar, podemos quitar, mostrar y ocultar la rejilla. Esto ya es yo lo voy a dejar puesta. Vamos a dejar orto, es porque para que nos creen ángulos de 90 grados a la hora de dibujar. Vemos que se limita a ángulos de 90 grados al tener marcado la herramienta modo orto. Si lo quitamos, intentamos dibujar una línea, ya podemos poner el ángulo con los grados que necesitemos. Si desplegamos ahí en las tres rayitas, podríamos visualizar o no. En este caso he quitado ortogonal. Lo ideal, pues a lo mejor sería marcar todos, porque no molesta tampoco esa barra de ahí abajo. Y sería activado en azul y desactivado en gris. Forzar el cursor al punto de referencia 2D es pues, para que nos ayude a la hora de dibujar. En este caso yo ya tengo quitados mucho, pero si vamos a parámetros de referencia y a objetos, nos sale una ventana. En principio por defecto creo que está marcado todos, pero lo ideal para que no se líe AutoCAD y nosotros a la hora de, porque hace como un pegamento o un imán, pues de esa manera quitamos algunos. Vemos que aquí hay en este menú, podemos marcar y desmarcar para que se muestre o se quite los botones. Se llama activar o snap, ¿vale? Pero bueno, sería forzar el cursor a los diferentes elementos. Vemos que hay otras opciones, el grosor de línea, nuestro polar, iremos viendo algunos de ellos si decimos forzar. ¿Vale? Aquí desde aquí lo podemos hacer o desde opciones, y en este caso marcamos, si queréis los de la derecha, veis que con la casilla de verificación podemos ponerles y quitarles, y desde ahí también, si yo quisiera ponerlo y quitarle, desde esa opción también. En este caso vamos a dejar punto final, centro, intersección y extensión, y con esto en principio para nuestros dibujos iniciales sería suficiente. Guardamos los cambios para que nuestra plantilla, primera plantilla, se vaya guardando todos estos parámetros que estamos configurando. Si cerramos y abriramos nuestra plantilla, esos cambios que hemos guardado ya estarían realizados. Si nos vamos al escritorio, a mis plantillas, primera plantilla, y lo voy a abrir, observamos que está en WDT, tanto los límites, que es lo que hemos configurado, como forzar cursor, están guardados los 4 elementos, como hemos dejado marcado el orto para los ángulos, también está marcado, y la rejilla la hemos dejado puesta por defecto, se queda marcada. Si fuéramos a límites, podemos comprobar que los límites están a 4.000 por 2.000, o si quisiéramos cambiarles, podríamos volver a cambiarles. Tenemos que recordar que es con comas, ¿vale? Aunque él ponga 0 punto, eso sería la precisión, pero horizontal sería el primer número, coma, y el segundo número con precisión. ¿De acuerdo? Como hemos hecho algún cambio, nos está diciendo que si queremos modificar. En este caso, por si acaso, decimos que no, y de esta manera tendríamos nuestra modificación. Bien, vamos a pasar a un punto importante. Son las capas. Este apartado tenemos que tenerlo muy claro. Las capas van a ser muy útiles y vamos a ver el proceso lentamente. Tenemos ahí en la cinta de opciones capas. Podemos sacar las propiedades de capas. Se nos va a desplegar el panel capas. Por defecto tenemos la capa 0.
y aquí podemos ir modificando y creando capas. Capas es como si fuera una cebolla, o tenemos que tener en cuenta, podemos hacerlo también a través de layer, es como si fuera una cebolla con diferentes capas que si vamos quitando, o pensamos de otra manera como si fueran cristales, el cual lo que esté debajo se va a ir tapando y destapando según las capas de arriba. Vamos a ir creando una capa, las capas que vamos a tener por defecto. En este caso va a tener la 0, la capa de points, que se usa para referencias y cotas de impresión. Vamos a tener la capa formato, que va a definir los límites de dibujo y cuadro de rotulación. De momento voy a ir creando capas con el botoncito este amarillo donde pone crear capas. Y la siguiente capa es ventana gráfica, que es para el control de ventanas gráficas en el espacio de papel. Ahora mismo solamente estoy creando capas y luego ya le iremos dando propiedades. Pues son las 4 capas, ¿vale?, que vamos a tener inicialmente. El panel pues, lo podemos de lo más ancho, más estrecho, y ahí podéis ir jugando con ello. Luego es que luego tenemos color, tipo de línea. Bueno, vamos a ir viendo diferentes elementos, pero de momento donde está el más, donde está el asterisco, la estrellita, es nueva capa. Vamos a crear las capas técnicas, md-visible por no dejar espacios, que será para contornos y aristas visibles. La siguiente capa va a ser md oculto, que es para los contornos y aristas ocultas. Siguiente capa md simetrías, para los ejes de simetría o resolución. Siguiente capa md auxiliar, para las líneas de construcción o guías temporales. Siguiente capa md cortes secciones, que será para los planos de corte y secciones. Ahora mismo puede parecer mucho lío, pero lo único que estamos haciendo es creando capas, creando como cristales transparentes para poner y dibujar diferentes elementos. El siguiente sería md de cotas, donde van a estar las dimensiones y las líneas de cota. De esta manera podemos tener partes totalmente diferenciadas unas de otras y poder trabajar con ellas indistintamente. El siguiente sería md sombreado, donde va a ir rellenos y texturas en secciones. Y la última, vamos a tener 12 capas en totales, va a ser md anotación, donde ponemos los textos, títulos y etiquetas explicativas. Estas van a ser nuestras 12 capas que va a tener nuestra plantilla para diseño y amueblamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar el color de plantilla. El color de plantilla lo que va a hacer es el color que va a mostrar cuando nosotros dibujemos en esa plantilla. De esa manera visualmente nos va a ayudar mucho. En este caso, como yo tengo fondo negro, para la capa 0 vamos a poner un fondo blanco. Podemos poner los colores que queráis, pero lo mejor es no tampoco crear un arco iris excesivo, y más que nada para que sea legible. Entonces, bueno, yo tengo aquí una serie de colores más o menos probados en el cual nos puede ayudar. En este caso la capa 0, blanco. The Points también va a estar en blanco, como está por defecto en blanco lo dejamos. Formato también en blanco. Y en este caso vamos a ir a ventana gráfica, que vamos a poner un verde claro. Sería pulsar el cuadrito y podemos escoger cualquiera de esos colores. Por ejemplo, este le damos a aceptar, es que pone ahí 110, pues es el color. Para la capa visible también lo vamos a dejar en blanco, y para la capa oculto vamos a poner otro color. Hacemos clic, vamos a poner en cian, un rosado. Para la capa oculto, por ejemplo esta. Esto ya es un poco a gustos, pero bueno, si queréis hacerlo igual para no complicaros. Para la capa de simetría vamos a poner un azul claro, por ejemplo este, y el mismo color para md auxiliar. 171, si queréis poner el mismo, os fijáis en el color, en el número que nos pone, la numeración, y así lo mismo. Para cortes y secciones vamos a poner un amarillo, por ejemplo este viene aquí por defecto. Para cotas
un rojo. Sombreado vamos a poner un gris claro. Y en notación pues la podemos dejar en blanco. De esta manera tenemos nuestras 12 capas con su nombre y su color. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a configurar el tipo de línea. Los tipos de línea tenemos, acordaos que tenemos diferentes tipos de línea. En este caso lo mismo, con las tablas que tenemos, tanto de A4, de escala 1:10 o formato A3, tenemos una serie de grosores. Entonces en nuestras tablas, en nuestras tablas normalizadas, pues vamos a ver qué tipo de línea y grosor nos dan. En este caso voy a ir cambiando, extiendo un poquito para que veáis que pone continua, ¿vale? Por ejemplo, la 0 y la dead points se deja igual, y sin embargo para formato vamos a cambiar a un grosor de 0,25 y sigue haciendo clic y cambiar. Para ventana gráfica dejamos también en continua y ponemos un grosor de 0,50 milímetros. Aceptamos. La siguiente también es continua y un grosor de 0,35. Para oculto sí que vamos a cambiar al tipo de línea, es JIS-02 10. Como no está, le damos a cargar. Vamos a la J, que está ordenada alfabéticamente, y vemos GIS 02 1.0. La marcamos, le damos a aceptar, ya aparece ahí, le tenemos que seleccionar. Vamos a aceptar y ahora cambiamos el grosor a 0,25. Esto es fácil porque como tenemos ya las tablas, pues es ir colocando, como tenemos hechas esto lo podemos hacer a la vez. En este caso simetrías es centro, tipo centro, buscamos centro, le vamos a cargar, vamos a aceptar, volvemos a marcarla y el grosor es 0,35. Ya digo, esto en este caso yo he hecho primero las capas y luego voy cambiando las propiedades. Podemos haberlo hecho a la vez. En auxiliar en principio también es continua, pero el grosor es 0,18 milímetros. En cotas era color rojo, continuas, y también es a 0,18. Pero estamos en cortes, es amarillo, ACAD. ISO 08 W10 W100, perdón. Lo buscamos y de grosor tenemos que marcar ACAD ISO, vale, 0,35 de grosor. Ya digo, esto como tenemos las tablas de normalización es buscarlo y lo vamos cambiando. Cotas hemos dicho que era rojo, continuo, 0,18, y ya tenemos sombreado, gris claro, continuo, a 0,18 de grosor, y en media anotación, blanco continuo, a 0,18 también. Y de esta manera tenemos configurada y cambiada en nuestra plantilla las capas con sus características. Habría que guardar y ya esto lo tenemos guardado para nuestra plantilla. Primera plantilla.dwt. Esto solamente hay que hacerlo inicialmente, a no ser que tengamos que hacer algo